Buenos días y bienvenidos a Iglesia Monte Sion en Almería. Como cada domingo a la mañana, es un gozo y un privilegio poder compartir con todos vosotros la palabra del Señor. Te adoramos a ti, Señor. Te invitamos a que tú estés presente en medio de esta alabanza. Queremos que suba como un olor grato y agradable delante de tu trono. Que tú seas exaltado, engrandecido, magnificado, Señor. Tuya es toda la gloria en tu nombre, Cristo. Y me envuelves hoy y con una canción y melodías de tu amor. Y me das libertad en la adversidad y ya no hay más temor y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor y volví a nacer. Pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh.
eso soy. Yo soy hijo de Dios, eso soy. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 Eso soy, Señor. Yo soy tu Hijo, Dios. Yo soy tu creación, Señor, para darte adoración. Eso soy, y eso soy, eso soy. Soy tu Hijo. Soy tu Hijo. Soy tu Hijo. Y yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en
lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, decláralo con fe. Y en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque podemos compartir tu palabra, alabarte y adorar tu nombre. Te pedimos que abras nuestro espíritu y nuestros corazones para poder ponerla por obra. Y te pedimos, Señor, que tú, Padre, bendigas todo lo que vamos a decir, que no sea de nuestra bajeza, sino que sea inspirada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Pues, hermanos, la palabra que quiero compartiros en esta mañana se llama pasando de curso. Y si has visto las noticias últimamente, algo que va a pasar con nuestros niños y con nuestros hijos es que va a haber un aprobado general. Lo que me preocupa un poco a nivel iglesia y a nivel espiritual es que caigamos en el error de entender que el aprobado general es para todos, incluso en el ámbito de nuestras relaciones personales con el Señor, incluso de nuestra disciplina, nuestra vida espiritual, incluso, ¿por qué no decirlo?, en el ámbito de la iglesia. Es decir, nos hemos entretenido, hemos estado meses encerrados y ahora tenemos un aprobado general. Pero siento siento en mi espíritu que si mantenemos esa actitud, vamos a repetir y vamos a caer otra vez en los mismos errores, en los mismos fallos que nos han estado lastrando como iglesia, que nos han estado privando de recibir el poder de Dios, la gloria de Dios y las manifestaciones del Espíritu Santo, como dicen a través de la palabra. Así que tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué vas a hacer o qué vas a hacer después de todo esto? El Señor me hablaba a través de una escritura maravillosa en Joel, y no es el versículo típico, sino que estamos en Joel 3, 19, 14. Y dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones de todo alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas de mosto, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque está cercano el día de Jehová en el valle de la decisión. Y tengo que decir que esta frase del valle de la decisión me retumbaba en mi fuero interior. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer en estos días que vienen? ¿Qué vas a hacer en la reapertura de la iglesia? ¿Vamos a volver a la mediocridad? ¿Vas a decidir volver a faltar a la iglesia? ¿Volver a faltar a la oración? ¿Vas a volver a vivir una vida espiritual mediocre? ¿No vas a tener el tiempo que hemos tenido durante la pandemia para buscar al Señor, para escuchar prédicas, para buscar oraciones o buscar palabras por cualquier tipo de medio o red social? ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Con qué actitud estamos tomando este tiempo de vuelta? ¿Qué vas a hacer en el reino de Dios? ¿Qué vas a hacer en tu iglesia? ¿Qué vas a hacer en tu familia, en tu casa? ¿Qué vas a hacer en tu vida personal? Yo creo que, hermanos, la palabra del Señor a través del profeta Joel nos está llamando a despertar, a espabilar,
a proclamar guerra, a despertar a los valientes, a que nos acerquemos los hombres y mujeres de guerra, aquellos que están dispuestos a ponerse a la brecha, a ponerse a orar, a ponerse a clamar al Señor. Dice incluso que transformemos nuestras azadones, es decir, lo que hemos tenido para labrar la tierra, para sembrar ese terreno, que ahora se convierta en espada y pasemos de una actitud defensiva a una actitud ofensiva en el reino de los cielos. Y miren, yo quiero que es algo profético y es algo espiritual, queridos hermanos, que viene el tiempo que la palabra de Dios tiene que ser predicada, que viene el tiempo que ese mover y ese despertar en lo espiritual de avivamiento tiene que ser algo que los hijos de Dios arrebaten, porque están dispuestos a pagar el precio. Por eso te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Así que tengo la palabra primera de hoy: despertar. El Señor nos está llamando a despertar. Y quiero que tengas claro que tienes que despertar en oración, en la enseñanza, en la predicación y en la paternidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser una persona que ora de manera mediocre? ¿Vas a ser una persona que sigue faltando a los cultos, a los discipulados, a los entrenamientos que se dan en tu iglesia local? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir predicando de manera que parece que te da miedo, que tienes que convencer a la gente de que el evangelio es real, de que el evangelio es verdad, que el evangelio tiene poder? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viendo cómo otros predican el evangelio y cómo descuidan a sus hijos espirituales? ¿O vas a ser tú el padre espiritual? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Y esa es la pregunta que debes de enfocarte. Y cuando estaba estudiando toda esta palabra, estaba enfocando el mensaje del Señor a través de mi vida, porque hermanos, yo creo que esta decisión es individual e intransferible. Y grandes ejemplos de la palabra del Señor, como es el apóstol Pablo, nos vienen a explicar y nos vienen a dar ejemplo como conducta e imitación de qué voy a hacer de ahora en adelante. Tenemos el ejemplo: ¿Pablo o Saulo? ¿Quién quieres ser? ¿Quieres ser ese Saulo, como dice en Filipenses 3, 4, 7? Que sí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? ¿O qué es lo que veo yo? Que definitivamente ya no podemos vivir más de los réditos del pasado. Definitivamente no podemos hablar más de lo que haya hecho, lo que haya vivido o de las experiencias que he tenido anteriormente, sino que este agua nueva, este fuego nuevo, este tiempo que el Señor está trayendo, ese despertar en oración, en palabra, en enseñanza y en paternidad, tiene que tomar esa decisión de dejar de ser Saulo, que sí, probablemente, hermanos, eres irreprensible y has sido un buen siervo de Dios, y yo no tengo nada que alegar en contra de eso, pero tengo que decirte que todo eso no vale nada si tú al día de hoy no tomas la decisión de ser lo que Dios espera que tú seas en este día de hoy. Y a partir de aquí en adelante, tomar la decisión correcta de poner tu posición, de tomar tu posición en estas 4 áreas que estamos hablando concretamente. En la oración tengo que decir que necesitamos profundizar en la revelación y en la intimidad. Hemos pasado de tiempos de oración en los que te estábamos orando y decías: Señor, por favor, si es tu voluntad, si a ti te agrada, pero yo no quiero ofenderte. Miren, si uno tiene revelación de lo que hay en el corazón del Padre, si uno tiene revelación de los tiempos, si uno tiene entendimiento de lo que dice la Escritura, de lo que Dios espera de mí, definitivamente esa no va a ser tu manera de orar. No te quiero decir con esto que te pongas a espantar demonios a patadas, ni pegarle patadas al avispero. Lo que quiero decir es que sí tenemos que tomar nuestra posición en oración, en intercesión, y te animo más que nunca. Miren, un gran ejemplo es esa película que todos yo creo que hemos visto, la de Cuarto de Guerra, donde nuestra hermana se hace sus listas de oraciones por aquellos temas que son candentes,
que nos afectan, que están ahora mismo causando dolor en nuestras vidas. Quizá un divorcio, como era el caso, o una hija que está perdida, o quizá son problemas en la familia que llevan años sin resolverse, o sea, una pérdida de empleo o una necesidad económica. Pero hermanos, si te pones a interceder, vas a activar el reino de los cielos a tu favor. Ahora, ¿cómo conozco yo el corazón de Dios? ¿Cómo puedo ser entrenado en oír la voz de Dios? De manera que cuando me pongo en la palabra, cuando me pongo a orar, ¿cómo puedo yo entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para mi vida? Y eso, hermanos, viene a través de la intimidad. Y la intimidad, cuando hay un diálogo íntimo entre tú y Dios, ahí es cuando tú expones tu corazón hacia Dios. No solamente en una actitud de pedir, sino en una actitud de amor, de reconocimiento, de relación padre-hijo, que creo que es fundamental para recuperar el corazón del Padre. Ese corazón que se ha perdido por años y años, pero que la iglesia necesita recibir como identidad suya que es, porque nosotros estamos comprados por un precio que es la sangre de Cristo, a través de ese sacrificio en la cruz maravilloso, pero no muestra otra cosa sino el amor del Padre hacia nosotros. Por lo tanto, el corazón del Padre quiere ser revelado a sus hijos, a través del Espíritu Santo y a través del ejemplo de Cristo. Para eso debemos de estar buscando con ese celo, esa anhelo, esa hambre y sed de justicia que dice la palabra, para que el Espíritu sea glorificado en nosotros. Quiero compartirte esta escritura en Efesios 1, 15 al 23, que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí vemos que Pablo ya había entendido este principio y está orando por la iglesia de Éfeso, que sabemos que a través de la historia ocupó un lugar principal en toda Asia Menor y ocupó un lugar preeminente, porque vemos que había un liderazgo sano y había un liderazgo dentro de la iglesia que realmente entendía el corazón de Dios. Cuando entendemos el corazón de Dios, vas a poder orar hacia otras personas para que esta sabiduría y la revelación del Señor sean reveladas y sean hechas parte del corazón de ellos. Fijaros que dice Pablo, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por vuestra causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¡Wow! ¡Qué escritura más poderosa y más reveladora acerca del corazón del Padre! Lo primero es que se nos revela que Cristo tiene toda autoridad y que Cristo la delega en nosotros. ¿Pero cómo? Cuando apelamos al Padre, cuando venimos delante del Padre, como dice Pablo, y no ceso de dar gracias, es decir, hay una actitud de gratitud. Hago memoria de vosotros en las oraciones. Hermanos, tenemos que ser esas personas que adoran, que oran y que claman al Señor con determinación, sabiendo que Dios es todopoderoso y que le ha dado toda autoridad sobre todo principado y sobre todo nombre, que está aquí en la tierra y ya ha vencido no solo las obras del diablo, sino que la palabra de Dios ha prevalecido a través del ejemplo de Cristo Jesús. No es una autoridad de por favor, Señor, si es tu voluntad. Si no hubiera sido la voluntad del Padre, en Cristo Jesús no se hubiera cumplido. Por eso dice que Cristo lo llena todo en todo.
Él es la llenura y la llenura que necesita cualquier persona. Por eso es importante que tomemos nuestro lugar en la oración, porque va a abrir las ventanas de los cielos y va a suplir las necesidades de cada criatura, de cada corazón y de cada alma. Todo aquel que está cansado, oprimido, desgastado, va a encontrar refugio en Cristo Jesús. Hermanos, la segunda punto que creo que tenemos que recuperar es la autoridad en la enseñanza. ¿Y cómo recuperamos esta autoridad? Hermanos, siendo ejemplo. La gente va a ver nuestro ejemplo y va a recibir la enseñanza por cómo nos ve que vivimos, no muchas veces por lo que decimos. Y yo creo que la iglesia ha fallado precisamente en haz lo que digo, no lo que yo hago. Hermanos, esto tiene que cambiar de manera diametral. Y tenemos que ser ejemplos en madurez y dominio propio, porque esto es lo que va a revelar la autoridad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando seamos capaces de como fue Moisés durante 80 años, escúchame bien, no fueron 40 del desierto, fueron 40 en Egipto formándose a nivel secular. Fueron 40 años en un entrenamiento de pastoreo en el desierto. Y fueron 40 años liderando a un pueblo que día tras día se rebelaba, que se quejaba, que murmuraba, que se angustiaba, que se afligía, que añoraba el pasado y que era queja tras queja tras queja. Y créeme que muchas veces tengo que decir que me tengo que identificar con el pueblo de Israel en mitad del desierto. Pero ahí hay un Moisés que fue procesado y fue tratado por Dios en madurez y dominio propio y que nunca dejó de enseñar al pueblo lo que le había sido revelado por el Padre en el monte Sinaí a través de los mandamientos y a raíz de toda esa relación que él tuvo en intimidad y cercanía. Eso produjo en su vida madurez y dominio propio para poder interceder por el pueblo, para poder traer perdón, reconciliación, para traer avivamiento y sobre todo algo que creo que es maravilloso y es la clave del éxito de todo líder que se precie y es duplicarse en otros. Dicho de otra manera, llevar a que otras personas puedan entrar en las promesas que Dios tiene para sus vidas. Ayudarlos a entrar en el llamamiento que Dios tiene para cada uno. Miren, nuestro éxito, pastores, es que ayudemos a nuestras ovejas a que mañana sean los líderes de su iglesia. Que mañana sean los pilares donde puede estar firme y cimentada. Aunque la roca es Cristo, por supuesto, es nuestro ejemplo. Pero que ellos sean ejemplos y pilares donde el peso de la iglesia reposa. Miren, la decisión de Saulo fue convertirse en Pablo y a renglón seguido, en Hechos 9 puedes ver que Pablo enseña en Damasco, que Pablo enseña en las sinagogas, que Pablo vuelve a Jerusalén y hasta le tenían miedo porque pensaban que seguía siendo Saulo. Y sí, probablemente te tengan miedo porque ellos no saben que tú has sido transformado por la sangre del Cordero y que el Señor y la obra del Espíritu Santo está renovando tu carácter, está renovando tu viejo yo y está trayendo esa mansedumbre y ese dominio propio como nunca antes. Y de ahí vemos que recuperan esa confianza porque empiezan a ver el fruto de la enseñanza de Pablo. Ya no era Saulo el que perseguía a los apóstoles, el que había estado presente en el martirio de Esteban, sino que era Pablo, que había nacido de nuevo, que había sido convertido y de pronto estaba enseñando a través de la revelación, como hemos dicho, oración e intimidad. Ahora, ¿cómo sabemos que Saulo no era Pablo? Muy sencillo. Precisamente a través de la oración, el Espíritu Santo revela a Ananías que tiene que recibirle, que tiene que orar por él y que tiene que bautizarlo en el nombre de Cristo Jesús. Lo siguiente que vemos es que va a Antioquía y vuelve otra vez a enseñar y a ser usado a través del don profético que viene a través de la oración. Y vemos que en Antioquía predominaba la enseñanza y el don profético y a raíz de ahí se suelta y se libera lo que es la primera iglesia misionera de toda la historia grabada a través de Hechos de los Apóstoles. Y son enviados Pablo y Bernabé para predicar la palabra y son enviados a Chipre. Fijaros qué poderoso ese proceso que Dios estaba realizando en la vida de Pablo y luego vemos un poco más adelante cómo Pablo exhorta a Timoteo y le dice las palabras exactas, que seas apto para enseñar.
Miren, hermanos, yo me he cansado, y tengo que decir que me he cansado de animar a gente, ven al estudio bíblico, ven al discipulado, ven a escuchar la palabra, ven, es necesario que te entrenes. Y hermanos, qué bueno sería que no tuviéramos que estar jalando de la pita del cuello de nadie, sino que voluntariamente dijeras, tengo que ser entrenado, tengo que ser formado, tengo que ser entrenado por mi pastor o mi iglesia local o el formato que tengan, me da lo mismo. Pero qué bueno sería que estuvieras entrenado, que estuvieras capacitado para lo que viene. Porque ¿sabes lo que viene? Viene avivamiento y viene el poder de Dios manifestado a través de la iglesia. ¿Y sabes cómo va a salvarse la gente, hermanos? No solamente por la evidencia del poder de Dios, sino por nuestro tercer punto, que se llama predicación. Pero para poder predicarle a toda criatura, tenemos que tener una base sólida, fundamentada a través de la Escritura. Has tenido que ser discipulado, has tenido que ser entrenado en una escuela discipular, en una escuela bíblica, has tenido que ser capacitado. Esto no significa que solo los que son capacitados pueden predicar. Pero obviamente vas a predicar con otra autoridad, con otro conocimiento, porque van a haber preguntas y van a haber cuestiones y van a haber un montón de teorías que ya las hay. Y un montón de historias raras que ya las hay, y vas a tener que aprender a discernir entre la sana doctrina y la doctrina errónea. Vas a tener que decirle probablemente a personas que lo que predican o lo que dicen o lo que creen no es correcto, pero tendrás que ir a la palabra, a la luz de la palabra, donde tenemos nuestra piedra firme, nuestra piedra angular, y poder enseñarles la verdad que se encuentra a través de la Escritura. En 2 de Timoteo 4:5, fijaros lo que dice. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o credos, o ideas o ideologías. Y atención, cuidado, porque entramos en estos tiempos. La única manera que tú tienes de aprender a discernir la verdad es habiéndola aprendido en tu iglesia local. Con un buen pastor, con un buen maestro, a través de un buen entrenamiento. Hermano, y eso solo viene si tú estás dispuesto a poner esto por obra en tu vida. Por eso te preguntaba desde el principio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a las andadas como antes o te vas a tomar esto en serio? Porque dice además, y se apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, Marcos 16 nos dice que el evangelio será predicado a toda criatura, y ahí estamos involucrados tú y yo. Y como decíamos la semana pasada, no es simplemente un ministerio local basado en la iglesia Monte Sion en Poeta Infante Don Juan Manuel número 3, sino que es un llamado a predicar el evangelio a todas las naciones. ¡Vamos! ¿Sabes qué te digo? Que tu llamado no es simplemente local, no solamente en tu pueblo. Qué bueno que empecemos en tu pueblo. Los discípulos empezaron a Jerusalén. Pablo empezó en Damasco, donde él se había convertido, donde fue bautizado. Pero después de ahí bajó a Jerusalén. Después de ahí va a Antioquía. Después de ahí es enviado como misionero a Chipre. De ahí vuelve y empieza su segundo viaje misionero. Y vemos cómo el Señor lo guía por Asia Menor hasta que es conducido en Roma. Y en Roma se convierte en la parte más prolífera, donde la mayoría de sus cartas son escritas como exhortación y enseñanza a las demás iglesias que estaban naciendo y que estaban siendo formadas e instruidas no solo por la predicación de la palabra, sino por el discipulado y la predicación de un gran maestro que era Pablo, que había sido revelado el mismo Cristo Jesús a su vida y había tenido esa intimidad y desarrollado estos principios que estamos hablando. Pablo había entendido los tiempos y había entendido que todo lo que había pasado
pues ya simplemente estaba en el pasado. Lo que importaba era el presente y era el futuro. Y es que había que formar una iglesia y había que preparar un liderazgo, había que entrenar líderes, había que dar doctrina, había que dar sana doctrina y había que preparar a todo lo que iba a venir, porque avivamiento venía y la palabra iba a ser predicada hasta lo último de la tierra. Ahora, esto lo convertía en padre, y padre espiritual, como lo fue el padre Abraham, o como ha sido tantos a través de la Escritura y a través de la historia. Hermanos, tenemos que entender el tiempo. Y te digo que te embaraces de la visión, que entiendas que el tiempo que nos viene estamos más cerca de los últimos tiempos que de los primeros. Por lo tanto, la palabra dice y es clara que vienen avivamiento y vienen tiempos en los que va a haber hijos, que vienen huérfanos, que necesitan un papá espiritual, que necesitan una mamá espiritual, que las madres de Israel tienen que despertar y tienen que empezar a clamar ya por esos hijos. Pero al mismo tiempo que despierten y clamen, tienen que ser enseñadas y formadas también en la predicación de la palabra para poder darle alimento sólido, poder dar leche cuando haya que dar leche, poder dar papilla cuando haya que dar papilla y poder dar filetes cuando haya que dar filetes. Todo esto regado, mis hermanos, con mansedumbre y con dominio propio, que son las claves del éxito que pueden llevarnos a que tengamos una iglesia sana, una iglesia ejemplar y una iglesia que pueda ser mostrada como ejemplo a través de la conducta, no una iglesia que carece de poder y carece de testimonio porque ni ella misma se ha comprometido. Vienen los tiempos en que la iglesia y los cristianos tenemos que comprometernos y tenemos que ser las personas que llevan el evangelio como nunca antes se ha vivido en la historia. Fijaros qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 15 al 21. Dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, ayos significa predicadores o ancianos o otros discípulos. Dice, no tendréis muchos padres. Aquí está hablando ya Pablo, que faltan padres, que faltan papás y mamás. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Aquí nos está exhortando a que engendremos hijos por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, y si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Me encanta y me fascina cómo plantea el apóstol Pablo este problema. Miren, yo sé mi testimonio, yo sé quién soy con el Señor. Y la pregunta que tienes que hacerte en esta noche, ¿quién vas a ser tú? ¿Quién vas a hacer? ¿Qué vas a poner a trabajar en este último tiempo? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Quién vas a ser en el reino de los cielos? ¿Vas a ser alguien que buscas excusas? Que busca pretextos, que siempre tiene la respuesta adecuada o el pretexto perfecto de estoy muy ocupado, estoy muy liado, no tengo tiempo. Yo creo que el Señor nos ha mostrado a través de esta pandemia que puede parar tu actividad, que puede parar tu vida por 2 meses, por 3 meses. Si hubiera un rebrote de pandemia ahora, estaríamos parados otros 2, 3 meses y tendríamos que volver a depender del Señor completamente. Pero ahora pregunto, ¿por qué es necesaria una pandemia para que tengamos que ir a buscar a Dios desesperadamente como ahora? ¿Por qué tiene que cundir el pánico a nivel mundial para que la iglesia empiece a activar las redes sociales o los canales de YouTube y todo lo demás para que de pronto el evangelio sea predicado? ¿Por qué hemos tenido que esperar todo este tiempo y sufrir lo que estamos sufriendo? Ver cómo en España han fallecido 27.000 personas, que sepamos que probablemente son el doble, para que tengamos que despertar este tiempo y que tengamos que entender que el tiempo viene, que viene el tiempo de juicio del Señor. Miren, cuando dice
Joel, como hemos leído al principio, el Valle de Josafat, habla del juicio de los gentiles. Eso es lo que significa el Valle de Josafat. Miren, claro que sí, la iglesia va a ser juzgada, la iglesia va a ser probada. ¿Y saben lo que va a lo que va a prevalecer? Son las obras de los santos, va a ser las obras de justicia, va a prevalecer el poder de Dios. Se va a ver quién es verdadero predicador de Dios y quién es verdadero siervo de Dios, y no los que hayan andado en vanidades, en orgullo y en prejuicios, sino los que verdaderamente han sido tratados y procesados en su carácter. Se van a ver los Elías, se van a ver los Moisés, se van a ver los Josué, se van a ver la multitud de dones y palabra profética que va a ser evidenciada. Se va a evidenciar la verdad, porque va a haber una muestra y un derramamiento nuevo del Espíritu Santo, y vamos a ver cómo los milagros y las maravillas siguen a aquellos que han pagado el precio por la verdad del Evangelio, que no han vendido la palabra de Dios por 4 monedas o por un salario, sino que verdaderamente han entregado su yo, su persona, y se han puesto a servir a Dios con integridad de corazón, buscando la santidad y buscando la consagración como nunca antes. ¿Qué vamos a hacer? Y yo tengo que decirte, hermano amado, que yo quiero ser un soldado fiel y firme a los ojos de Dios. Yo quiero correr la carrera hasta el final. Yo no pienso en jubilarme, yo pienso en llegar hasta la meta, hasta que el Señor me llame. Pienso que hasta el último día de mi vida, hasta el último aliento que tenga en mi ser, mi alma tiene que alabar a Dios, mi boca tiene que confesar su nombre, mi palabra tiene que ser la suya, mis ojos tienen que ver lo que es bien, y mis oídos tienen que escuchar el latir del corazón de Dios, como entendió Juan cuando estaba recostado sobre su pecho. Si la iglesia no late al ritmo de Dios, si la iglesia no se mueve con la visión de Dios, si la palabra no corre con el fuego del Evangelio, con esa alma encendida como nunca antes, en vano vamos a estar asistiendo, yendo o viniendo, porque no vamos a hacer lo que Dios espera de nosotros. No me preocupa lo que los demás opinen, me preocupa lo que el Espíritu testifica de nosotros. Por eso quiero orar por ti en esta mañana y quiero ayudarte, quiero ofrecerte nuestra mano tendida para que puedas ser discipulado, para que te tomes esto en serio, para que pongas en orden tu casa, en orden tu vida personal, en orden tu familia, y que por medio de la obra del Espíritu Santo podamos testificar de la restauración y de las maravillas que Dios va a hacer contigo y que va a hacer en todos los hijos, en todos los que le buscan con sincero corazón. Padre, te pido, Señor, en esta mañana que abras nuestro entendimiento. Tú eres el que pone el hacer como el querer. Te pido que tu palabra torne en vida, Señor. Y como dice la Escritura, que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Pero, Señor, tú muestras a través de Ezequiel que hay un río que cubre hasta los tobillos, otro que cubre hasta la cintura y otro que nos cubre plenamente y nos lleva a la corriente. Señor, yo quiero que sea tu corriente la que nos cubre completamente y nos dirige, Señor, al llamado y propósito que tú tienes con cada uno de tus hijos. Que tu palabra sea dada con tal autoridad y con tal testimonio de tu Espíritu Santo, que cuando salgan estas palabras de nuestra boca, esa palabra sea inspirada y tenga el poder y tenga la llenura, el testimonio de las personas, Señor, que identifiquen que esa palabra salió del cielo, que esa palabra tiene autoridad y que no es simplemente una palabra vacía, sino que es el poder de Dios aquí en la tierra, evidenciado como fue en Hechos 2 cuando vino tu Espíritu Santo. Padre, levanta a tu pueblo, levanta siervos, porque la obra es mucha, Señor, la mies es mucha y hay pocos obreros, Señor. Padre, danos ese celo por querer más de ti, por aprender más de ti, para poner tu palabra por obra. Permite, Señor Padre, que nuestros corazones sean procesados. Padre, que todo estorbo sea quitado, que toda cadena sea deshecha por el poder de tu unción. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Y Padre, te amamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y nuestro amor fraternal desde la iglesia en Monte Sion en Almería. Espero que esto sirva de inspiración para tu vida. Y si quieres saber más o quieres cualquier
tipo de enseñanza. El Señor nos permitió ser formados en escuela bíblica. A día de hoy tenemos también la Escuela Bíblica de Gales, que está disponible si sientes el llamado de Dios sobre tu vida. Dios te bendiga y un fuerte y cariñoso abrazo desde tus hermanos, los pastores David y Julieta.